Hola, estoy muy contento de que haya decidido acompañarnos para estas 3 sesiones. No importa en qué etapa de su jornada espiritual se encuentre, le agradezco que haya decidido sacar un poco de su tiempo para explorar esta inolvidable historia. Cuando algunas personas piensan en Jesucristo, no piensan en nada más que un maestro religioso, y consideran la Biblia como una vieja y polvorienta colección de enseñanzas religiosas. Pero uno de los aspectos más importantes de esta película es que representa la historia de Jesús, el Hijo de Dios. Hace que cobren vida las páginas de la Biblia al reproducir el drama y la emoción de su historia central, la historia del Cristo. Hace solo 3 días que vi por primera vez esta película, La Pasión del Cristo. Las imágenes crueles y violentas están todavía frescas en mi mente. Pero lo inolvidable de la historia no son solo las imágenes vívidas que deja grabadas en nuestra mente, sino también las preguntas que suscitan. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Y por qué de una forma tan bárbara? ¿Realmente sucedió así? ¿Qué pasó después? ¿Qué sentido tiene? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver conmigo? A estas alturas usted ya ha tenido la oportunidad de compartir en pocas palabras la sensación que le produjo. Para mí, la película fue ante todo inquietante. Una cosa es leer el relato de la muerte de Jesús en las páginas de la Biblia y otra es vivir la experiencia a través de imágenes tan gráficas. La intensidad de lo que sentí fue mayor que lo que jamás haya experimentado al ver una película. Pero más allá de conmoverme profundamente, la película me hizo reflexionar. Me obligó a pensar sobre el hecho de que eso realmente sucedió. A Jesús realmente lo golpearon hasta desfigurarlo. La misma gente que lo recibió en Jerusalén algunos días antes, ahora llena de odio, pide a gritos que crucifiquen a Jesús. María observa con horror, a solo unos metros de distancia, cómo clavan a la cruz las manos y los pies del hijo de sus entrañas, como si él fuera un vil criminal, con esa cruel corona de espinas que le presiona la frente. Durante 6 horas permanece colgado antes de morir. Si bien Pedro fue capaz de negar a su maestro y Judas de traicionarlo, la pavorosa realidad histórica de su muerte no deja de ser innegable e ineludible. Es imposible ignorarla. Otro efecto que surtió en mí esta película fue que me dejó abrumado ante la injusticia de la muerte de Jesús. Me abrumó la salvaje crueldad de su tormento y crucifixión. Sentí como nunca todo el peso de la oración de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero más que nada me dejó pasmado el amor que mostró Jesús. La Biblia dice que toda la historia representada en esta película fue motivada por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Me quedo pasmado al pensar, ¿cómo pudo alguien sufrir todo ese martirio por mí? Quisiera que comenzáramos este estudio en 3 partes, examinando el elenco, los actores y los personajes de este drama. Son personas singulares, complicadas y extraordinarias. Su encuentro con Jesús no sucedió en un vacío. Su rol en esta historia de la pasión del Cristo fue trascendental para cada uno de ellos. Si los observamos de cerca, los veremos a ellos, eso sí, pero también nos veremos a nosotros mismos. Esta película es, por encima de todo, un encuentro cara a cara con la persona de Jesucristo. Todos los que intervienen en la trama de este drama me intrigan. Durante esta sesión, quisiera presentarle un cuadro más completo de algunos de los protagonistas de esta conmovedora historia. En estas personas observamos diversas reacciones a Jesús. Tal vez usted se identifique con alguna de ellas. En primer lugar, es importante comprender que bajo el reinado del César, el imperio romano gobernaba todo el mundo conocido. Sin embargo, dentro del imperio había regiones y grupos de personas que se esforzaban por mantener sus costumbres, sus tradiciones y su identidad. Los judíos eran uno de esos grupos. Parte fundamental de la rica tradición judía era su fe religiosa.
El hombre más responsable de ser el guardián de la ley y la enseñanza de la fe judía era el sumo sacerdote. Lo conocimos en la película como Caifás. Caifás era el sumo sacerdote de los judíos en la región de Tiberíades. Normalmente, una persona en este cargo lo mantenía de por vida, pero como los romanos temían darle demasiado poder a una sola persona, nombraban nuevos sumos sacerdotes cuando lo estimaban conveniente. La primera vez que nos enteramos de Caifás en la Biblia es precisamente después que Cristo resucitó a Lázaro. Muchos de los parientes y amigos fueron testigos de este milagro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, desde los versículos 45 al 50, leemos en la traducción de la Nueva Versión Internacional de la Biblia: muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer?, dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Este pasaje es extraordinario. Los líderes religiosos nunca negaron que Jesús había hecho señales milagrosas, pero les preocupaba que si la gente continuaba siguiéndolo, podría haber una insurrección. Y si esto sucedía, perderían aceptación y el ejército romano tomaría medidas drásticas contra ellos. A la hora de la verdad, es Caifás quien advierte en tantas palabras: no podemos permitir que un solo hombre desintegre a una nación entera. Más vale que este hombre muera para que podamos seguir contando con el apoyo de Roma. Y la Biblia dice que desde ese día convinieron en quitarle la vida a Jesús. Si leemos más adelante en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, vemos que dice que un día se reunieron los jefes de los sacerdotes y otros dirigentes del pueblo en el palacio de Caifás para resolver cómo arrestar a Jesús y matarlo. El tiempo de la Pascua se acercaba y temían que si lo arrestaban durante la Pascua, el pueblo podría amotinarse. Es que la Pascua era una de las fiestas más importantes para los judíos. La ciudad de Jerusalén se llenaba de judíos que iban a ella en peregrinación todos los años para esta gran celebración. Por eso los dirigentes judíos preferían esperar a que terminara la fiesta antes de deshacerse discretamente de este alborotador religioso. Pero decidieron no esperar, sino aprovechar la oportunidad de prender a Jesús, que se presentó a raíz del trato que hicieron con Judas el traidor. Caifás dio la orden de arrestar a Jesús, y el beso de Judas en el huerto de Getsemaní marcó el principio del fin. Llevaron a Jesús ante Caifás, conscientes de que necesitaban una base legal sobre la cual condenarlo a muerte. La Biblia dice que consiguieron testigos en contra de Jesús. Muchos falsos testigos se presentaron, pero sus declaraciones no concordaban. Y por si eso fuera poco, carecían de evidencia que corroborara su versión. Por fin Caifás, impaciente y exasperado, le dijo a Jesús: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús finalmente respondió: tú lo has dicho. Con esas palabras, Jesús se condenó. Había blasfemado, ya que afirmaba ser el Mesías. Debía ser condenado a muerte. Caifás comprendió claramente que Jesús afirmaba ser Dios. Sin embargo, eso no le permitía ejecutarlo como a un criminal. Solo el gobierno romano podía hacerlo. Detengámonos unos momentos para hacernos algunas preguntas sobre lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Por qué les caía tan mal Jesús a estos líderes religiosos? ¿Por qué fabricaron falsos cargos contra él y tramaron cómo matarlo? Lo cierto es que en Jesús se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías que había de venir y que él había hecho muchos milagros. Pero ellos esperaban a un Mesías muy diferente.
Habían cifrado todas sus esperanzas en un dirigente político que vendría a liberarlos y a establecer un nuevo reino. Así que cuando Jesús vino y defraudó sus expectativas del Mesías, concluyeron que no venía de Dios. Pero esa conclusión a la que llegaron no se basaba en ninguna evidencia. Jesús llevó una vida perfecta e hizo un milagro tras otro. Con todo, Él no cabía dentro del marco religioso que ellos habían creado. No cabía dentro de ninguno de sus esquemas religiosos. No era lo que buscaban, así que lo rechazaron. Yo no sé lo que usted busca en su vida espiritual, pero le pido que considere a Jesucristo de una manera imparcial y objetiva. Volviendo a la historia de la pasión, ya que los dirigentes judíos no tenían el poder para ejecutar a nadie, se vieron obligados a llevar a Jesús a comparecer ante las autoridades romanas. De ahí que lo llevaran al gobernador romano Poncio Pilato. El gobernador vivía en Cesarea, pero consideraba prudente pasar las fiestas judías en Jerusalén. Durante tales fiestas la ciudad estaba atestada de gente y eso contribuía a que se percibiera como una situación inestable. Así que el gobernador juzgaba necesario estar presente en caso de un motín. Cuando estos líderes religiosos llevan a Jesús ante Pilato, no debe extrañarnos el tono de irritación en su voz al preguntarles: ¿de qué delito acusan a este hombre? Y de seguro también es evidente el resentimiento que sienten los líderes judíos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 30, al contestar: si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Como pudimos ver en la película, no había ninguna simpatía entre Pilato y estos líderes religiosos. Pilato los consideraba un gran irritante al que le tocaba tolerar junto con sus leyes religiosas. Los judíos a su vez despreciaban a Pilato por ser un gentil y por ejercer poder sobre ellos. Cuando se cercioró de que los judíos querían que Jesús fuera ejecutado, Pilato volvió a entrar en el palacio y se dirigió al acusado. En el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, tenemos el siguiente diálogo entre Jesús y Pilato. «Así que eres rey», le dijo Pilato. «Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz». «¿Y qué es la verdad?», preguntó Pilato. Jesús afirmó que era en realidad un rey, pero no un rey político, pues dijo que su reino no era de este mundo. Él vino al mundo para dar testimonio de la verdad, y los que están de parte de la verdad reconocen que lo que dice es verdad. Unos pocos capítulos antes, el 14, en el versículo 6, Jesús dijo enfáticamente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Esa sí que es una declaración atrevida y arrogante, a menos, desde luego, que sea verdad. Esto, sin lugar a dudas, incomoda a algunos, pero es importante que quede bien claro que Jesús afirmó que es Dios y que es el único camino al cielo. ¿Cómo respondió Pilato entonces a semejante declaración? Con una de las preguntas que se ha hecho el hombre en todas las épocas de la historia: ¿y qué es la verdad? Podríamos llamar a Pilato un buscador. Él representa a los que tienen muchas preguntas. Preguntas tales como si Jesús era o no quien afirmaba ser, y si podemos confiar en los documentos biográficos que tenemos acerca de Él. Tengo buenas noticias para los que andamos en busca de la verdad. Yo creo que a Dios le gustan nuestras preguntas. Las dudas que tenemos no lo sorprenden ni lo molestan. Si usted es un buscador, lo animo a que no deje de investigar. Examine las declaraciones de Cristo. Ponga todo su empeño en hacerlo. Dios no le teme a nuestras inquietudes ni a la inteligencia de la que proceden. Fue Él quien nos hizo seres humanos pensantes. El siguiente personaje que este drama presenta y que quisiera que consideremos es un hombre llamado Simón. Me parece que la película no menciona su nombre, pero los autores de los evangelios sí lo dan a conocer. Él fue el hombre al que los soldados romanos obligaron a que ayudara a Jesús a cargar su cruz.
La Biblia no dice casi nada acerca de él, excepto el lugar de donde era. Era de Cirene, que quedaba en la costa norte de África. Es muy probable que estuviera allí para celebrar la Pascua. ¿Puede imaginarse lo que sentían los judíos peregrinos en Jerusalén ese día? Ese era el día en que celebraban su liberación de Egipto como pueblo de Dios. De repente, Simón oyó el alboroto de la multitud en el camino frente al palacio de gobierno de los romanos. Abriéndose paso entre la gente para ver de qué se trataba, se quedó paralizado por lo que vieron sus ojos. El Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 21, dice: a uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Ese día había 3 hombres cargando cruces. Uno de ellos había sido golpeado severamente y luchaba con el peso de la cruz. Cuando tropezó, Simón lo observó detenidamente a ver si iba a poder volver a levantarse. De pronto sintió una mano en su túnica. Era un soldado romano que lo agarró del brazo y le ordenó a que ayudara al criminal a cargar su cruz. Simón seguramente se preguntó qué pudo haber hecho ese hombre para merecer semejante muerte. En realidad no tenía aspecto de ladrón o criminal. Ojalá hubieran escogido a otro de entre la multitud para ayudarlo. No hay duda de que para Simón ese encuentro cercano con Jesús fue bastante incómodo. Simón no era más que un inocente espectador que de un momento a otro se vio obligado a intervenir en este horroroso drama. ¿Será posible que alguien en el círculo suyo sea como Simón? Tal vez usted mismo haya visto esta película por pura curiosidad, o tal vez un amigo suyo lo haya invitado. Y sin embargo, tal como Simón, ahora usted siente que esta historia lo ha involucrado. Lo ha conmovido como ninguna otra y ha despertado una serie de inquietudes. Jesús y Simón no fueron los únicos que caminaron esa vía dolorosa hacia la cruz. Los acompañaban un par de ladrones que también iban a ser crucificados. Cuando finalmente llegaron a la cima del Gólgota, los 2 ladrones fueron crucificados junto a Jesús, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Según San Lucas, en el capítulo 23, versículos 40 al 43 de su Evangelio, uno de los ladrones, pese a la tortura y la agonía de su ejecución, tuvo el atrevimiento de reclamarle a Jesús: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Sin dar lugar a que contestara Jesús, el otro criminal reprendió a su amargado compañero: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, nuestro castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. ¡Qué cuadro tan irónico! Aquí tenemos a Jesús, de quien la Biblia dice que jamás cometió pecado alguno, golpeado sin misericordia y colgado en una cruz dispuesto a morir. Y tenemos a este ladrón que, así como Simón, jamás pudo haberse imaginado que tendrá tal encuentro con Cristo. Pero a diferencia de Simón, el ladrón aprovecha la oportunidad para pedirle ayuda a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dice. En los últimos momentos de su vida se pregunta: ¿habrá esperanza para alguien como yo? Si hay que llevar una vida buena para ir al cielo, ya es muy tarde para este hombre. En cambio, si solo hay que recibir el regalo del perdón de Cristo, entonces hay esperanza. Lo cierto es que Jesús contesta: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. ¡Qué promesa! En cuestión de minutos el corazón de este ladrón latirá por última vez en la tierra y Jesús le promete que tan pronto como eso suceda, en el siguiente minuto su espíritu estará en el paraíso. Tal vez usted se identifique con este ladrón. En momentos de quietud, cuando se pone a pensarlo, le cruza la idea: no es posible que Dios me acepte a mí. Yo he hecho demasiadas cosas malas. Me he alejado mucho de Él. Ni modo que haya esperanza para mí. Créame,
Si ese ladrón pudiera decirle algo a usted ahora mismo, seguro que le diría, si hubo esperanza para mí, la hay para usted. Por último, quisiera que consideremos a un grupo de personas. Al pie de la cruz estaban apostados unos soldados romanos. Para ellos el dolor y la muerte no era nada nuevo. Habían visto morir a muchos hombres. Habían sido testigos de muchas crucifixiones. Era la muerte más tortuosa que se pueda imaginar, y sin embargo, para algunos de esos soldados, presenciarla era como el pan nuestro de cada día. Sin embargo, este día era diferente porque este hombre llamado Jesús era diferente. Él murió de un modo totalmente diferente del que ellos jamás hubieran visto. Otros hombres pedían alivio a gritos y maldecían a sus verdugos. En cambio, este Jesús miraba al cielo y pedía alivio para ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero lo diferente de ese día no se limitó a Jesús. El cielo mismo y la tierra también marcaron una diferencia. La Biblia dice que en el momento preciso en que Jesús encomendó su espíritu al Padre y expiró, la tierra tembló y se partieron las rocas. Con razón, cuando el centurión romano y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados. Estos soldados avesados, que normalmente no le tenían miedo a nada, estaban aterrorizados. Esta muerte era radicalmente diferente de lo que habían experimentado en toda su carrera militar. Sentían que en lugar de mantenerse en posición firme, debieran postrarse rostro en tierra. Tal vez usted se identifique con esta parte del relato. No ha sentido un terremoto en lo físico, pero sí ha sentido lo que la Biblia llama el temor de Dios. Es una experiencia que produce temor y temblor, no por fuera, sino por dentro. De ahí que usted se pregunte, ¿a qué viene todo esto? No sé a qué conclusión llegará usted, pero sí sé lo que concluyeron los soldados romanos. No pudieron menos que exclamar, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Así como intervinieron en esta historia Caifás, Pilato, Simón, el ladrón y los soldados romanos, también intervenimos nosotros. No se trata de sucesos y personas que se juntan por casualidad. Todos formamos parte del reparto en el gran plan de Dios. En la próxima sesión trataremos más a fondo la razón de ser de esta historia. La Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Gracias por acompañarnos en este estudio. Espero que usted regrese para la segunda sesión. Tenga una semana productiva.